Seguramente alguna vez has escuchado un chiste como este, Ah, heck. Where's a lawyer when I need one? o como este, ¿Te imaginas al mundo sin abogados? ¡Ay, qué horror! o como este. What's the difference between a tick and a lawyer? Oh no. The tick falls off when you're dead. Love that. Muy buen chiste. Existe dentro de la cultura general un imaginario de que los abogados y las abogadas son personas que se benefician de la desgracia, de la desdicha ajena. Viven del dolor ajeno, de los divorcios, de la pena y la miseria. Yo no me atrevo a decir que eso sea mentira, Me molesta escucharlos, los odio. pero espero que los personajes que les voy a presentar hoy al menos demuestren que se trata de una verdad a medias. Estoy hablando de Carlos Gaviria y Ciro Angarita. Empezamos entonces con este libro, Ciro Angarita, Retador, de María Teresa Herrán. Este libro enumera una lista de características para pintar un retrato muy general de uno de los primeros magistrados de nuestra Corte Constitucional. Estoy hablando de Ciro Angarita Barón. La primera de estas características, sin duda alguna, fue su condición física. Fue un hombre que sufrió de muchas enfermedades, gran parte de su vida la vivió en muletas, sillas de ruedas e incluso llegó a perder una de sus piernas. Pero la parte importante es que esas enfermedades y esos obstáculos nunca lo llegaron a detener. Por el contrario, lo impulsaron y le crearon en sí un deseo por ayudar a los que, como él, tenían una situación de indefensión en nuestro país. Why do you want to help him? I have a tender spot in my heart for cripples, bastards, and broken things. Aquí la autora demuestra que esas enfermedades nunca fueron un obstáculo para el magistrado Angarita, porque, como se muestra en las anécdotas, él viajó por el mundo e incluso llegó a practicar algunos deportes extremos. Ese valor le permitió ganarse el respeto de las personas que lo iban conociendo y así se demuestran en los testimonios que son presentados en el libro. Yo creo que él fue un gran maestro, pero un gran maestro no solo en la universidad, en clases, sino en su vida. De familiares, amigos y lo más interesante, estudiantes, que a pesar de su apariencia física y su forma tan particular de hablar, recordaban otras cosas de Ciro Angarita. Su tolerancia con los demás, la defensa del individuo débil frente a la institución poderosa, tratárase de bancos, colegios, instituciones financieras, etc. Ciro Angarita fue docente de la Universidad Nacional y también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Incluso fue profesor de Eduardo Cifuentes, quien es el actual presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. El cargo desde el cual Ciro Angarita pudo hacer más por este país fue sin duda alguna como magistrado de la Corte Constitucional, a la cual llegó en el año de 1992, cuando no solamente estábamos estrenando la Constitución del 91, sino a la Corte Constitucional misma. Ciro Angarita definitivamente se acopló perfectamente con el cambio que estaba pasando en Colombia. Como abogado y como juez estaba en contra de una visión demasiado formalista del derecho y le daba más prioridad a esos principios y a esos valores que ahora estaban consagrados en la Constitución, mucho más que a una interpretación literal de la ley. Además, la recién creada acción de tutela le permitió proteger desde la Corte derechos humanos que antes no tenían tanta atención. Lo que hizo en ese año fue como el principio para abrir las puertas a derechos de personas que nunca habían tenido esa oportunidad, digamos, de ver que la justicia actúe para proteger. Esto en especial cuando se trataba de temas como los derechos de los niños, la igualdad de las mujeres, las comunidades indígenas y la inclusión de personas discapacitadas. Ciro Angarita hizo parte de lo que se llamó una Corte de Transición, ya que en 1991, cuando recién se había creado la Corte Constitucional, no hubo tiempo suficiente para que el Congreso escogiera a esos magistrados de esta Corte. Entonces se decidió crear una Corte temporal con magistrados que solamente durarían un año. Ya en 1993, el Congreso sí tenía que escoger por el procedimiento necesario a los magistrados de la Corte Constitucional. Eso significó que si Ciro quería volver a ser magistrado después de ese año, tenía que someterse al funcionamiento de la política colombiana. Es decir, tenía que hablar con los senadores, con los representantes, prometerles cosas,
comprometerse con sus causas. Ciro Angarita entonces prefirió sacrificar su labor como juez de la corte antes de vender sus convicciones y sus principios, ya que cuando amigos y otros interesados le pedían que hiciera todo lo posible por volver a ser magistrado, él respondía lo siguiente: mi hoja de vida son mis sentencias y mis salvamentos de voto. Yo no voy a conversar con nadie, yo no voy a comprometerme con nadie. Este proceso tiene que ser un proceso limpio, claro, transparente. Uno tiene que actuar como cree que deben hacerse las cosas. El segundo libro del que les quiero hablar hoy es este: Carlos Gaviria, el hereje, de Ana Cristina Restrepo. Carlos Gaviria fue magistrado de la primera Corte Constitucional, es decir, después de la Corte de Transición, y en su momento incluso llegó a ser considerado el sucesor de Ciro Angarita, y en este libro se cuenta muy a detalle toda su vida íntima y personal. Incluso se habla de la relación con sus hijos, del suicidio de su padre, la música que le gustaba, la literatura, la poesía, la filosofía, qué fútbol le gustaba, en fin. Este personaje sí fue mucho más conocido por la gente y por los medios de comunicación, principalmente por lo involucrado que estuvo en política. Fue senador y candidato presidencial. Sin embargo, su época más prolija fue ejerciendo el derecho y como docente. A una sociedad mejor que la que tenemos ha apuntado la Constitución de 1991 y solo parcialmente se ha logrado que muchos de sus metas, que muchos de sus propósitos se materialicen. Le apasionaba la filosofía y el derecho como un objeto de reflexión. La parte práctica del derecho ya la dejaba en un segundo plano y eso se veía reflejado en su labor como profesor universitario. Esas convicciones y pensamiento filosófico lo llevaron a ser uno de los más polémicos magistrados de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha dictado sentencias que despenalizan el consumo de la dosis mínima del porte y del consumo de la dosis mínima de droga, despenaliza el aborto bajo ciertas circunstancias, despenaliza la eutanasia activa también bajo determinadas circunstancias. Sin duda está contribuyendo de una manera notable a la modernización del país. Primero era ateo, respetaba la decisión de cada persona de escoger una religión y de guiar su vida conforme a los lineamientos éticos de esa religión, pero consideraba que la ley no podía estar ligada con esa moralidad de cada religión. Esto lo llevó a tomar decisiones tan controversiales, tan polémicas, como despenalizar la eutanasia en ciertas circunstancias y también despenalizar el porte de una dosis mínima de drogas. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Este libro también hace referencia a la época en la que Carlos Gaviria fue legislador, o bueno, senador. Y es muy interesante porque permite hacer una comparación respecto a cómo funciona nuestro Congreso y cómo funciona la Corte Constitucional. Mientras que siendo magistrado de la Corte Constitucional, cada decisión, cada sentencia, cada salvamento de voto significaba la creación de un precedente judicial que después se transformaba en grandes cambios sociales para nuestro país. Mientras que en el Congreso, siendo senador de oposición, eran muy pocos los proyectos de su autoría que realmente recibían el apoyo necesario. Otro aspecto muy interesante son las referencias a Héctor Abad Gómez y Héctor Abad Facio Lince. Resulta que estos personajes y Carlos Gaviria eran muy cercanos, eran muy amigos, e incluso cuando asesinaron a Héctor Abad Gómez fue que Carlos Gaviria decidió exiliarse en Argentina, más que todo por las recomendaciones de amigos y familiares que temían que él sufriera el mismo destino. También hay referencias a la opinión que tenía Carlos Gaviria de su colega Ciro Angarita, e incluso hay referencias a la relación que tuvo con Álvaro Uribe Vélez, de quien fue primero profesor universitario y después opositor político. Y bueno, finalmente terminamos con la voz de Carlos Gaviria Díaz, textos, conferencias y testimonios. Se trata de una compilación, de un recopilado de la obra de Carlos Gaviria. Hay charlas, conferencias, publicaciones, sentencias, salvamentos de votos. En este libro sí van a encontrar textos propiamente de Carlos Gaviria y además sobre todos los temas para todos los gustos, pues. Hay conceptos jurídicos explicados por él, su opinión sobre autores, explicaciones de teorías filosóficas,
su opinión sobre la Constitución del 91, sobre la acción de tutela, y todo eso está relacionado con esos temas polémicos y esas decisiones tan controversiales de las que hablábamos antes. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho este video, pero aún más espero que les haya gustado lo suficiente como para que busquen y lean los libros que les recomendé. Los dejo con otro chiste de Jimmy McGill. How many lawyers does it take to change a light bulb? Classic setup here. 3. 1 to climb the ladder, 1 to shake it, and 1 to sue the ladder company. ¡Qué buen chiste! En las bodegas volveré a buscar